Fuiste con tu dentista y te dice que necesitas una endodoncia, pero ni siquiera te duele. Es más, ni siquiera sabías que tenías una caries, pero él te enseñó unas radiografías y te dijo que tienes una caries muy profunda, muy cerca del nervio y necesitas una endodoncia y tú realmente no sabes por qué, ni siquiera estás seguro que realmente la necesitas. Vamos a ver esta información. Acompáñame a ver este video. Hola, soy el doctor Fernando Milot y en esta ocasión te voy a explicar por qué un dentista te puede estar recomendando una endodoncia a pesar de que ni siquiera te duele o de que ni siquiera sabías que tenías una caries, porque aparentemente tus dientes se ven muy bien, sin ningún hueco, sin ninguna caries y nunca has tenido ningún dolor. ¿Por qué será que este dentista te está recomendando una endodoncia? ¿Será que solo quiere sacarte el dinero o será que realmente sí la necesitas? Vamos a ver esta información, pero antes te pido por favor que te suscribas a mi canal, que le des clic en la campanita de las notificaciones, que le des like a este video y que por favor lo compartas con familiares y amigos para que también ellos tengan esta información. Te pido por favor que me sigas en mis redes sociales, que aquí te las dejo, y que por favor me dejes todas tus preguntas y comentarios aquí abajo y con gusto te las voy a responder. ¿Qué pasa? Que cuando vamos con un dentista y nos toman radiografías y nos sacan con que tenemos 20 caries y nosotros creemos que no teníamos ni una sola porque abrimos nuestra boca y vemos nuestros dientes blanquitos sin ninguna manchita y se ven muy bien y creemos que no tenemos ninguna caries porque aparte no nos duele nada, no tenemos ni sensibilidad y el doctor nos dice que tenemos muchas caries? Bueno, pues resulta que las radiografías dentales nos dejan ver caries que no las podemos ver a simple vista. Incluso un dentista, cuando te haga un examen y abre tu boca, muchas veces no podemos ver unas caries que están escondidas entre diente y diente, o más bien entre el contacto que se da entre diente y diente. Y esto sucede principalmente por no usar el hilo dental. Porque el cepillo, nos podemos cepillar y quitar todo lo que está alrededor de nuestros dientes, alrededor de las encías, pero el cepillo no va a penetrar en los espacios entre diente y diente. Entonces, el alimento, restos de alimentos, las bacterias se van a quedar atrapadas ahí en ese espacio, en ese contacto que hace diente con diente, y es un contacto muy cerrado, pero si las bacterias se quedan ahí atrapadas, van a producir un ácido que va a empezar a descalcificar ese esmalte y va a empezar la caries. Y esa caries va a avanzar igual hacia los dos lados. O sea, una misma caries va a afectar a dos dientes. Estas son las caries más peligrosas porque no las vemos y no sentimos absolutamente nada. Cuando ya lo sentimos es porque esa caries ya avanzó tanto que ya llegó a tocar el nervio y entonces cuando empiezan a doler, pero resulta que esa caries ya destruyó gran parte del diente y entonces muchas veces no se puede ya ni siquiera salvar. Muchas veces tendríamos que incluso hasta quitar el diente. Pero por eso es necesario hacernos un chequeo cada 6 meses y que el dentista nos tome las radiografías necesarias para buscar ese tipo de caries. Son radiografías específicas para esas caries. Esas caries a veces se ven como unos puntitos nada más donde están atravesando el esmalte, que es la parte más dura del diente. Una vez que esa caries atraviesa el esmalte, la parte más de adentro del diente no es tan dura, entonces la caries ahí avanza mucho más rápido y se va comiendo toda la parte interna del diente y empieza a dejar hueco al diente sin que nosotros nos demos cuenta. Es por eso que el diente por fuera se ve como si estuviera todo muy bien formado, sin caries, porque el esmalte se ve muy bien. Pero resulta que entre el espacio entre diente y diente donde se da el contacto, ahí se atravesó el esmalte y entonces ahí empezó la caries a avanzar y a destruir por dentro todo el diente. Llega un momento en que esa caries destruyó tanto la parte interna del diente que ya el esmalte ya no tiene soporte. Llegas y muerdes algo durito, se rompe todo ese techo y aparece ya un hueco bien grande porque todo lo de adentro estaba destruido. Cuando esa caries va apenas avanzando, entrando y destruyendo poco a poco, normalmente no duele, normalmente no sientes absolutamente nada. Y eso es lo peligroso, que no te vas dando cuenta.
Y si no vas con tu dentista a un chequeo regular de cada 6 meses y te toman radiografías, entonces no te das cuenta y esa caries va a seguir avanzando hasta que destruya por completo tu diente o llegue al nervio y después no aguantes el dolor. ¿Qué pasa cuando vas con tu dentista a tu chequeo normal de cada 6 meses y te encuentra esas caries, pero apenas acaba de atravesar el esmalte y son caries realmente pequeñas? El dentista te va a sugerir que se arreglen esas caries, que te limpien todas esas caries y que te pongan un relleno o un empaste o un calce como tú lo conoces. Y eso es lo ideal, arreglarlas antes de que esas caries avancen. Pero ¿qué pasa? Que cuando fuiste con el dentista, porque ya tenías mucho tiempo que no ibas y no usas hilo dental, y resulta que esas caries que te está diciendo ya están muy grandes, muy avanzadas y ya están muy cerquita del nervio. Puede ser que entonces todavía no te duela, que no sientas ningún síntoma porque la caries no ha tocado el nervio. Pero la destrucción ha sido tan grande que ahora ya necesitas una corona, pero también necesitas hacerte una endodoncia, porque al momento que el dentista limpie toda esa caries y que quite todo el tejido que está malo, podrido, reblandecido, va a estar tan cerquita del nervio, o incluso el dentista al momento de limpiar y quitar todo lo malo, puede ser que ya haga contacto con el nervio y es por eso la razón de que necesitas ahora una endodoncia. Lo peor de todo esto es que cuando no usas hilo dental, lo más seguro es que no vas a tener solo una caries. La caries que se forma entre diente y diente va a avanzar hacia los dos lados. Entonces una sola caries va a afectar 2 dientes. Pero ese es un solo contacto. Pero entre todos los dientes hay contactos. Entonces quiere decir que es la misma boca, con las mismas técnicas de cepillado, con el mismo alimento que acostumbras a comer. Entonces si tienes caries en medio de 2 dientes, lo más seguro es que vas a tener caries en medio de otros 2 dientes, o sea que vas a tener varias caries en tu boca. Y es por eso, te repito, que es importante que vayas a tu chequeo cada 6 meses y que te tomen radiografías, y lo más importante es que uses hilo dental por lo menos una vez al día, principalmente antes de irte a acostar, que durante la noche es cuando tenemos por más horas seguidas nuestra boca cerrada, y entonces si no tenemos bastante limpio nuestra boca, esas bacterias van a hacer una fiesta ahí durante toda la noche y van a destruir el esmalte, lo van a descalcificar y van a causar una caries. Por eso es importante irte a dormir con la boca lo más limpio posible. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información, que les haya servido de algo. Si te gustó, por favor dale like, compártelo con tus familiares y amigos y por favor suscríbete a mi canal, dale click en la campanita de las notificaciones y por favor sígueme en mis redes sociales Instagram y Facebook, que te las dejo por aquí. Te pido por favor que me dejes tus preguntas y comentarios aquí abajo y con gusto te las voy a responder. Nos vemos entonces en el próximo video. Gracias.